Al oír a una joven cantar en una plaza, un millonario se quedó paralizado al reconocer la canción, la misma que su amada solía cantar antes de desaparecer 25 años atrás. La tarde en Madrid era tranquila, pero la mente de Alejandro era un torbellino. Paseaba por el Parque del Retiro tras otra agotadora reunión de negocios, con sus pensamientos enredados en un laberinto de cifras, estrategias y acuerdos. Había construido un imperio, uno que le había traído una riqueza más allá de sus sueños más locos, pero mientras deambulaba por el sendero arbolado, una profunda soledad lo corroía, de ese tipo que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar. Hacían ya 25 años, y la ausencia de Catalina, la mujer a la que había amado con toda su alma, todavía lo perseguía. Recordaba el día en que se desvaneció como si fuera ayer. En un momento estaban planeando su futuro juntos, y al siguiente ya no estaba. Sin explicación, sin rastro. La había buscado, por supuesto. Contrató investigadores, rastreó cada rincón de la ciudad, pero nada. Con el paso de los años, se refugió en el trabajo, diciéndose a sí mismo que el éxito era lo único que le quedaba, pero ningún poder o riqueza podía borrar el recuerdo de Catalina. De repente, un sonido se coló entre sus pensamientos, una melodía. Era suave, apenas audible al principio, pero se extendía por el parque como una brisa gentil. Alejandro se detuvo en seco, su corazón dio un vuelco. Esa canción era la misma que Catalina solía tararear cuando estaban juntos. Giró la cabeza, buscando el origen de la música. Allí, sentada en un banco no muy lejos de donde él estaba, había una joven. Tarareaba la melodía, completamente ajena a su presencia, con la cabeza ligeramente inclinada y su largo cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. A Alejandro se le cortó la respiración mientras se acercaba con cautela. Había algo familiar en ella, algo que le envió una sacudida de reconocimiento, aunque no podía ubicarlo. Al acercarse más, sus ojos se abrieron de par en par. La joven era casi idéntica a Catalina, los mismos rasgos suaves, la misma expresión gentil. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y Catalina estuviera sentada ante él una vez más, aunque más joven, casi tan joven como cuando se conocieron. Su pulso se aceleró y una abrumadora sensación de déjà vu lo invadió. Ella levantó la vista notándolo por primera vez y sus miradas se encontraron. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El parecido era asombroso. Por un momento no pudo hablar. Se quedó allí, mirándola, intentando dar sentido a lo que veía. «Perdón», dijo finalmente, con la voz áspera por la conmoción. «Yo no pude evitar fijarme en la canción que tarareas. Es preciosa. ¿Dónde la aprendiste?» La joven sonrió suavemente. «Oh, es algo que mi madre solía cantarme cuando era pequeña. Supongo que se me quedó grabada». El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Quería hacer más preguntas, indagar más, pero se obligó a mantener la calma. «Qué interesante. Me recuerda a alguien que conocí», dijo, con la voz firme, aunque por dentro sus emociones eran un caos. «¿Cómo te llamas, si no te importa?» «Alba», respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza como si lo estuviera estudiando. «¿Y tú?» «Alejandro», dijo él, sintiendo el peso de su mirada. Había algo en ella, algo más que su apariencia, que lo atraía. No podía quitarse la sensación de que este encuentro era más que una simple coincidencia. «Alba», repitió su nombre como si saboreara el sonido. Se sentía extraño en sus labios, pero también familiar. Cayeron en un breve silencio, con solo el leve susurro de las hojas llenando el aire. La mente de Alejandro bullía de posibilidades. ¿Podría esta joven estar emparentada con Catalina? ¿Una sobrina lejana o una prima? ¿O era solo su mente jugándole una mala pasada, proyectando sus recuerdos de Catalina en esta desconocida? «¿Eres de por aquí?», preguntó, intentando mantener la conversación sin parecer demasiado ansioso. Necesitaba saber más. «Más o menos», respondió Alba. «He vivido aquí unos años. Mi madre y yo nos mudamos mucho cuando era más joven.
pero nos hemos establecido aquí por ahora. Alejandro asintió, absorbiendo sus palabras. Su curiosidad se despertó aún más. Había un misterio aquí, uno que no podía ignorar, y por primera vez en años sintió el destello de algo que creía perdido, la esperanza. «Escucha, Alba», dijo después de una pausa, con voz cuidadosa. «No quiero ser indiscreto, pero podría tener una oportunidad para ti. Dirijo una empresa y siempre estamos buscando gente con talento. Si te interesa, podríamos hablar más sobre ello». Alba pareció sorprendida por la oferta, pero había una chispa de interés en sus ojos. «Qué inesperado», dijo sonriendo. «Pero estoy dispuesta a escuchar más». Alejandro asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. No sabía en qué se estaba metiendo, pero algo le decía que este era el comienzo de algo importante, algo de lo que no podía apartarse. Mientras intercambiaban información de contacto, la mente de Alejandro ya se adelantaba. Necesitaba saber más sobre ella, y esta era la oportunidad perfecta para hacerlo. Y quizás, a través de Alba, podría finalmente descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Catalina todos aquellos años atrás. Alejandro no podía deshacerse de la extraña inquietud que se había anclado en su pecho tras conocer a Alba. Había algo en ella que lo carcomía, algo más allá de su asombroso parecido con Catalina. Había pasado décadas enterrando sus emociones, encerrándolas tras los muros de su imperio empresarial, pero ahora, por primera vez en años, esos muros comenzaban a resquebrajarse. Al día siguiente, sentado en su despacho, el mundo de los contratos y las reuniones de junta le parecía distante. Su mente volvía una y otra vez al retiro, a la sonrisa de Alba, a la melodía que ella había tarareado con tanta naturalidad, como un fantasma de su pasado. El parecido era demasiado para ignorarlo y no podía superar la pregunta insistente: ¿quién era ella en realidad? Cogió el teléfono y marcó el número que le había dado. «¿Hola?» La voz de Alba sonó al otro lado, suave y ligeramente sorprendida. «Alba, soy Alejandro», dijo, manteniendo un tono casual. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer y me gustaría ofrecerte formalmente un trabajo en mi empresa. Tenemos un puesto que podría encajarte bien y creo que podría ser una gran oportunidad». Hubo una pausa en la otra línea. Alejandro casi podía oírla dudar. «Es muy generoso por tu parte, Alejandro, pero no sé mucho sobre tu empresa ni qué tipo de trabajo sería». Alejandro sonrió, aunque ella no podía verlo. «Nada demasiado complicado. Empezarías con algo sencillo y podrías aprender sobre la marcha. Sería una oportunidad para crecer y desarrollar tus habilidades. ¿Qué tal si nos vemos y te explico los detalles?» Otro breve silencio. Podía sentir cómo las ruedas giraban en su mente. «De acuerdo», dijo finalmente. «Lo intentaré». Esa noche se encontraron de nuevo, esta vez en un entorno más formal. Alejandro había organizado la reunión en un café tranquilo del barrio de Salamanca, lejos de las distracciones de su oficina. Cuando Alba llegó, parecía un poco nerviosa, pero lo saludó con la misma sonrisa cálida. «Todavía no estoy segura de a qué me estoy apuntando exactamente», admitió mientras se sentaba frente a él. Alejandro se rió, sintiendo una extraña sensación de comodidad a su lado, algo que no había sentido en años. «No es nada abrumador», le aseguró. «Tenemos varios puestos de nivel inicial donde podrías empezar. Lo importante es que tendrás un lugar para crecer. Si te interesa, me encantaría ayudarte a construir una carrera». Alba inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. «¿Por qué haces esto por mí? Apenas me conoces». El corazón de Alejandro dio un vuelco ante la pregunta. ¿Por qué lo estaba haciendo? Ni él mismo estaba del todo seguro. ¿Era por su asombroso parecido con Catalina? ¿Era porque algo dentro de él anhelaba una conexión que había perdido hacía mucho tiempo? No estaba listo para responder a eso todavía, al menos no en voz alta. «Creo en ayudar a la gente con potencial», dijo en su lugar. «Y pareces alguien que merece una oportunidad». Alba bajó la mirada hacia sus manos, claramente conmovida por sus palabras. «No sé qué decir. Nadie me había ofrecido algo así antes». «No tienes que decir nada ahora mismo», dijo Alejandro, recostándose en su silla.
Solo piénsalo. Si decides unirte a nosotros, podemos empezar tan pronto como estés lista. Después de un momento, Alba asintió, su sonrisa regresando. De acuerdo, lo intentaré. Pasaron la siguiente media hora discutiendo el trabajo, con Alejandro haciendo todo lo posible por explicar la logística. Alba parecía más cómoda a medida que fluía la conversación y al final había accedido a ir a la oficina a la mañana siguiente para firmar la documentación necesaria. Alejandro, por otro lado, apenas podía concentrarse en los detalles. Su mente bullía de preguntas, dudas y sospechas. Cuando terminaban, Alejandro dudó un segundo y luego preguntó: Alba, mencionaste que tu madre solía cantarte esa canción. ¿Puedo preguntar si vive aquí en la ciudad? Alba parpadeó. Su expresión se suavizó. Sí, vive aquí. Vivimos juntas, de hecho. Solo somos nosotras dos, aunque no sale mucho. Lleva mucho tiempo enferma. A Alejandro se le cortó la respiración. Su pulso se aceleró, pero mantuvo un tono uniforme. Siento oír eso. ¿Cómo se llama, si no te importa? Alba vaciló. Sus ojos parpadearon con un atisbo de cautela. Se llama Catalina. El corazón de Alejandro casi se detuvo. Catalina. No podía ser. ¿Podría ser? Después de todos estos años, ¿podría la mujer que había perdido, la mujer que había buscado, seguir viva ahí fuera? Tragó saliva con fuerza, tratando de controlar la oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo. Quería preguntar más, pero no quería alarmar a Alba. Ya veo, dijo con cuidado. Espero que esté bien. Alba se encogió de hombros. Su expresión se tornó un poco triste. Tiene días buenos y días malos. No habla mucho del pasado. A veces es como si no pudiera recordar las cosas. Otras veces, simplemente no quiere. Alejandro asintió, aunque su mente daba vueltas. Necesitaba saber más, pero ¿cómo? ¿Cómo podría preguntarle a Alba si su madre era la misma Catalina que había desaparecido de su vida 25 años atrás? Era demasiado, demasiado pronto. Entiendo, dijo, tratando de sonar casual. Quizás la conozca algún día. Alba sonrió, aunque había un matiz de tristeza en sus ojos. Quizás. Mientras se despedían, la mente de Alejandro corría a toda velocidad. Necesitaba respuestas, pero no podía precipitarse. Por ahora, se centraría en acercarse a Alba y, quizás a través de ella, finalmente descubriría la verdad sobre lo que le había sucedido a la mujer que nunca había dejado de amar. Los días siguientes pasaron en una nebulosa para Alejandro, consumido por la pregunta que giraba en su mente. ¿Era realmente posible? ¿Podría la madre de Alba ser verdaderamente su Catalina, la mujer que se había desvanecido sin dejar rastro todos esos años atrás? Estaba atrapado entre la incredulidad y la esperanza, sin saber qué pensar. Pero una cosa era cierta. Necesitaba una prueba. Sus instintos, perfeccionados por años de navegar en el despiadado mundo de los negocios, le decían que no se fiara solo de la coincidencia. Necesitaba algo tangible. La idea se le había ocurrido la noche después de su último encuentro. Una prueba de ADN. Era la única manera de saber con certeza si Alba era su hija. El solo pensamiento le provocó un escalofrío. Si fuera cierto, entonces todo, su vida, su propósito, cambiaría para siempre. Alejandro siempre había sido metódico, y esto no era diferente. No podía arriesgarse a asustar a Alba contándole sus sospechas directamente. En su lugar, formuló un plan. Necesitaría una muestra de su cabello, algo lo suficientemente pequeño como para no despertar sus sospechas. Su estómago se revolvió ante la idea de actuar a sus espaldas de esta manera, pero se convenció de que era necesario. Necesitaba saber la verdad. Con el pretexto de darle la bienvenida a la empresa, Alejandro invitó a Alba a su despacho para firmar unos últimos documentos. Ella estaba entusiasmada con el trabajo, y él podía ver un sentido de determinación en ella, como si estuviera ansiosa por demostrar su valía. Charlaron ligeramente mientras ella se sentaba frente a él, firmando los documentos, pero la mente de Alejandro estaba en otra parte, buscando constantemente el momento adecuado. Cuando Alba se estiró para recoger sus cosas, su largo cabello oscuro rozó el borde del escritorio.
Ahí estaba su oportunidad. Discretamente cogió un pañuelo de papel, fingiendo limpiar el escritorio, y en un movimiento suave recogió unos cuantos mechones de su cabello que se habían caído. ¿Está todo listo?, preguntó ella, dedicándole una sonrisa. Sí, todo está en orden, respondió Alejandro, con el corazón palpitando por el peso de su secreto. Empezarás el lunes y partiremos de ahí. Intercambiaron cortesías antes de que Alba se fuera, con su emoción palpable. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, Alejandro se recostó, mirando el pañuelo en su mano. Su respiración era temblorosa. Lo había hecho. Tenía lo que necesitaba. Ahora solo quedaba hacer la prueba. 2 días después, Alejandro estaba sentado en su despacho, mirando el sobre sellado sobre su escritorio. Había llegado esa misma mañana y, sin embargo, no había sido capaz de abrirlo. Se había estado preparando para este momento, pero ahora que estaba aquí, sentía una extraña mezcla de miedo y anticipación. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si lo había malinterpretado todo? O peor, ¿y si tenía razón? Sus dedos temblaron ligeramente mientras cogía el sobre y lo abría con cuidado. El crujido del papel parecía insoportablemente fuerte en la silenciosa habitación. Desdobló el documento, sus ojos recorriendo las líneas de texto, buscando el resultado. Y entonces lo vio. La prueba confirmaba una coincidencia del 99,9%. Alba era su hija. La revelación lo golpeó como una marea incontenible, arrastrándolo con una fuerza que lo dejó sin aliento. Se recostó en su silla, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Alba, su hija. Todo este tiempo, ella había estado ahí fuera, creciendo sin él, sin siquiera saber quién era su padre. Y Catalina había estado viva en algún lugar, criando a su hija. Por un momento, Alejandro se sintió abrumado por el peso de sus emociones. La culpa lo corroía por no haberlas encontrado antes, por haber pasado años persiguiendo el éxito empresarial mientras, sin saberlo, perdía la parte más importante de su vida. Pero también había una chispa de otra cosa: esperanza. Tenía una hija. Tenía la oportunidad de ser padre, de reconectar con la mujer que una vez amó y de reconstruir la familia que nunca supo que existía. Pero, ¿cómo se lo diría a Alba? No podía simplemente soltarle esta bomba sin previo aviso. Ella ni siquiera sabía que él había estado con su madre. Y Catalina. ¿Y si no lo recordaba en absoluto? Tenía que ser cuidadoso. Tenía que abordar esto con cautela, o se arriesgaba a perderlo todo. Esa noche, Alejandro se encontró caminando de nuevo, como el día en que escuchó por primera vez la canción de Alba. El parque estaba más tranquilo ahora, el aire fresco con la llegada de la noche. Necesitaba espacio para pensar, para despejar su cabeza antes de tomar cualquier decisión. Mientras deambulaba por los senderos familiares, los recuerdos de Catalina inundaron su mente. La forma en que reía, la forma en que lo miraba con esos ojos profundos y conmovedores. La había amado con todo lo que tenía y perderla había sido lo más doloroso que había soportado. Y ahora, después de todo este tiempo, estaba tan cerca de encontrarla de nuevo. Pero, ¿lo recordaría ella? E incluso si lo hiciera, ¿podrían alguna vez reconstruir lo que se había perdido? ¿O había pasado demasiado tiempo, dejando solo sombras de lo que una vez fue? Alejandro apretó los puños, sintiendo la incertidumbre tirando de él. No podía perder más tiempo. Había pasado 25 años dejando que su dolor y su trabajo lo consumieran. Ahora tenía una segunda oportunidad, una oportunidad de conocer a su hija, de encontrar a Catalina y de descubrir la verdad de lo que había sucedido todos esos años atrás. Pero primero, tenía que decirle la verdad a Alba. El pensamiento hizo que su estómago se retorciera de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Se sentiría traicionada al saber que había actuado a sus espaldas para descubrir la verdad? ¿O se sentiría aliviada de saber finalmente quién era su padre? Alejandro dejó de caminar mirando el cielo oscurecido. No tenía más remedio que decírselo. Ella merecía saberlo. Y pasara lo que pasara después, lo afrontaría. No más huidas, no más esconderse tras los muros de su negocio.
Al día siguiente, Alejandro cogió el teléfono y marcó el número de Alba. Su corazón se aceleró mientras el teléfono sonaba, sus palmas sudorosas. «Hola», llegó la voz de Alba. «Alba, soy Alejandro. Tenemos que hablar». El peso de las palabras, «tenemos que hablar», flotaba pesadamente en el aire, y Alejandro supo que no podía echarse atrás ahora. Alba merecía la verdad, incluso si amenazaba con deshacer todo lo que él había construido cuidadosamente. Su corazón latía con fuerza mientras se sentaba en su despacho, con el teléfono todavía presionado contra su oreja, esperando la respuesta de Alba. «¿Hablar de qué?», preguntó Alba, su voz llena de curiosidad pero también de un toque de nerviosismo. Alejandro tragó saliva, tratando de calmar sus nervios. «Es importante. Me gustaría que nos viéramos en persona, si estás disponible. ¿Podrías pasar por mi oficina más tarde hoy?». Hubo una pausa en la otra línea y Alejandro casi pudo oír a Alba sopesar sus opciones. «Claro, puedo estar allí en 1 hora», respondió finalmente. «Genial. Te veo entonces», dijo Alejandro terminando la llamada. Mientras colgaba el teléfono, su mente corría pensando en cómo abordaría la conversación. ¿Cómo se empieza a explicar algo así? ¿Debería contárselo todo de una vez o introducirla en la verdad poco a poco? No podía decidirse, y la incertidumbre lo carcomía. Pasó 1 hora en un silencio agonizante. Finalmente, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo Alejandro, levantándose mientras la puerta se abría y Alba entraba. Iba vestida de forma sencilla, como siempre, pero había un aire de confianza tranquila en ella que le recordaba mucho a Catalina. Le hizo un gesto para que se sentara, tratando de mantener su expresión neutral, aunque por dentro estaba cualquier cosa menos tranquilo. «¿Entonces qué pasa?», preguntó Alba, sus ojos escrutando su rostro, como si tratara de leer la situación. Alejandro dudó un momento. Luego decidió que no tenía sentido retrasarlo más. Tenía que ser sincero. «Alba, necesito decirte algo. Algo que podría ser un shock». Las cejas de Alba se fruncieron. «¿Qué quieres decir?». Tomando una respiración profunda, Alejandro comenzó. «Me dijiste que el nombre de tu madre es Catalina y que ha estado enferma durante mucho tiempo. No dije nada en ese momento porque no estaba seguro, pero hay algo que necesitas saber sobre tu madre y yo». Los ojos de Alba se abrieron ligeramente. Una mezcla de confusión y aprensión cruzó su rostro. «¿De qué estás hablando? ¿Conocías a mi madre?». Alejandro asintió, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. «Sí, hace mucho tiempo. Catalina y yo éramos muy cercanos. De hecho, estábamos enamorados». Alba parpadeó, claramente tratando de procesar la información. «¿Tú estabas enamorado de mi madre?». «Sí», confirmó Alejandro con voz suave, «pero un día desapareció. Pasé años buscándola, pero nunca descubrí qué le había pasado. Hasta ahora». Las manos de Alba se apretaron en los reposabrazos de su silla. «No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?». El pulso de Alejandro se aceleró. Este era el momento de la verdad. Metió la mano en el cajón de su escritorio, sacando los resultados de la prueba de ADN. «Me tomé la libertad de hacer una prueba de ADN», dijo, entregándole el papel a Alba. «Confirmó algo que sospechaba desde el día en que te conocí». Alba miró el papel. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía los resultados. Su rostro se puso pálido mientras las palabras se hundían. «No, no, esto no puede ser correcto», susurró con la voz temblorosa. «Es verdad, Alba», dijo Alejandro, inclinándose suavemente hacia adelante. «Eres mi hija». Por un momento, no hubo más que un silencio atónito. Los ojos de Alba se movían del papel a Alejandro y viceversa, como si buscara un error, algún tipo de explicación que tuviera más sentido que la que tenía delante. «¿Soy tu hija?», repitió, la incredulidad tiñendo cada palabra. Alejandro asintió lentamente. «Sí, Catalina debía estar embarazada cuando desapareció. No tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo que estuviera en mi poder para encontraros a las dos». Alba se levantó bruscamente, apartando el papel como si le quemara. «No,
Esto no tiene sentido. Mi madre nunca te mencionó, ni una sola vez. Nunca habló de mi padre. Siempre dijo que él no estaba en el panorama. Alejandro podía ver la tormenta de emociones arremolinándose tras los ojos de Alba. Conmoción, confusión, ira. No podía culparla. Esto no era algo que nadie pudiera procesar fácilmente. Se levantó también, tratando de mantener un tono tranquilo y tranquilizador. Sé que es mucho que asimilar, pero te juro, Alba, que no lo sabía. La desaparición de tu madre fue un completo misterio para mí. Alba se dio la vuelta, sus manos agarrando el respaldo de la silla mientras trataba de estabilizarse. Si esto es verdad, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué nunca dijo nada de ti? Alejandro dio un paso cauteloso hacia adelante. Eso es lo que quiero averiguar. La condición de tu madre, sus problemas de memoria. Tal vez no se acuerda, o tal vez no pudo obligarse a hablar de ello, pero si me dejas, me gustaría conocerla. Quiero intentar entender lo que pasó. Los hombros de Alba se hundieron y sacudió la cabeza. No lo sé. Esto es demasiado. Es demasiado. Lo sé, dijo Alejandro en voz baja. No puedo imaginar lo abrumador que debe ser para ti. Pero estoy aquí. Lo que necesites, las preguntas que tengas, estoy aquí para responderlas. Alba se volvió, sus ojos buscando en los suyos algo, quizás tranquilidad o una sensación de verdad. Esto es una locura. No sé qué creer. Alejandro se acercó, su voz llena de sinceridad. Cree que he estado buscando respuestas durante años, y ahora que te he encontrado, no quiero perder la oportunidad de conocerte. La respiración de Alba se entrecortó, y por un largo momento simplemente se quedó allí, en silencio. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. No sé si estoy preparada para esto. Alejandro asintió. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero me gustaría conocer a tu madre. Creo que es importante. Quizás nos ayude a ambos a entender lo que realmente sucedió. Alba dudó. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Te llevaré a verla. Pero no puedo prometer nada. El corazón de Alejandro se hinchó con una mezcla de esperanza y temor. Este era el primer paso hacia la verdad, hacia el cierre, y quizás hacia algo aún mayor. El trayecto hasta la casa de Alba le pareció una eternidad a Alejandro. Su mente corría, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras navegaban por las calles de Madrid hacia barrios más tranquilos y residenciales. Cada segundo que pasaba lo acercaba a algo que durante mucho tiempo había creído imposible: la oportunidad de ver a Catalina de nuevo, la mujer que había desaparecido de su vida 25 años atrás, el amor que nunca había dejado ir de verdad. Pero ahora, después de todo lo que había averiguado, no estaba seguro de qué esperar. Alba se sentó en el asiento del copiloto, en silencio durante la mayor parte del trayecto. Apenas había hablado después de aceptar llevar a Alejandro a conocer a su madre. Él podía sentir la tensión que emanaba de ella, la confusión y la incertidumbre aún frescas en su mente. No la presionó para que hablara más. Entendía que ella necesitaba tiempo para procesarlo todo, al igual que él. Finalmente, llegaron a una casa modesta escondida en una calle tranquila. No se parecía en nada a la gran finca en la que Alejandro había imaginado pasar su vida con Catalina. Esta era pequeña, humilde, una vida muy alejada de la que habían soñado juntos. «Es aquí», dijo Alba en voz baja, rompiendo el silencio mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. «Está dentro». Alejandro asintió, respirando hondo para calmarse antes de salir del coche. Le temblaban ligeramente las manos. Sus emociones eran un torbellino de anticipación, miedo y anhelo. Siguió a Alba hasta la puerta principal. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Alba se detuvo antes de abrir la puerta, mirando a Alejandro como si le diera una última oportunidad para dar marcha atrás. «No recuerda mucho del pasado», le advirtió. «A veces tiene días buenos, pero la mayoría de las veces simplemente no es la misma persona que era». Alejandro tragó el nudo en su garganta y asintió.
Entiendo. Solo necesito verla. Con eso Alba abrió la puerta y lo condujo al interior. La casa estaba en silencio. El suave tic-tac de un reloj en el fondo era el único sonido. Era un hogar sencillo pero cálido, vivido. Fotografías cubrían las paredes, la mayoría de ellas de Alba en diferentes etapas de su vida. No había fotos de Catalina de años pasados, nada que insinuara la vida que una vez había compartido con Alejandro. «Está en el salón», dijo Alba, guiándolo por un estrecho pasillo. Al entrar en la habitación, a Alejandro se le cortó la respiración. Allí, sentada en un sillón junto a la ventana, estaba Catalina. Su cabello, una vez vibrante y lleno de vida, ahora estaba veteado de gris, y su rostro había envejecido, pero era inconfundiblemente la mujer que había amado, la misma mujer que había buscado, la misma mujer que había atormentado sus sueños durante más de 2 décadas. Ella levantó la vista cuando entraron, sus ojos distantes, como si estuviera en otro lugar. No hubo chispa de reconocimiento cuando vio a Alejandro, ni un destello de memoria. Simplemente parpadeó, ofreciendo una sonrisa vaga, del tipo que se le da a un extraño. «Mamá», dijo Alba suavemente, acercándose, «este es Alejandro. Es alguien que quiero que conozcas». Catalina inclinó la cabeza ligeramente, como si tratara de procesar la información. «Alejandro», repitió, su voz suave y desconocida. «¿Te conozco?» El corazón de Alejandro se encogió dolorosamente. Se había preparado para esto, pero nada podría haberlo preparado realmente para la realidad. Ella no lo recordaba. El amor que habían compartido, los planes que habían hecho, todo se había ido, borrado de su memoria como si nunca hubiera existido. «Yo no lo sé», logró decir Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. «Pero fuimos muy cercanos una vez, hace mucho tiempo». Catalina frunció el ceño ligeramente, como si intentara aferrarse a algo que estaba fuera de su alcance. «Lo siento», dijo después de un momento. «No recuerdo mucho estos días. Las cosas del pasado se vuelven borrosas». Alba observaba el intercambio con una mezcla de tristeza e impotencia. Había vivido con esta versión de su madre durante años, pero para Alejandro todo esto era nuevo. Podía ver el dolor en sus ojos, el peso de la revelación hundiéndose. «Quizás podáis sentaros y hablar un rato», sugirió Alba en voz baja. «Os daré un poco de espacio». Alejandro asintió, aunque no estaba seguro de qué diría. ¿Cómo podía hablar con Catalina sabiendo que la persona que había amado tan profundamente ya no lo recordaba? Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. No estaba dispuesto a alejarse de ella de nuevo. Alba salió de la habitación, dejando a Alejandro y Catalina solos. El silencio entre ellos era pesado, pero Alejandro finalmente lo rompió. «Solías tararear una canción», dijo en voz baja, sentándose frente a ella. «Una melodía que escuché no hace mucho. Alba la tarareaba, igual que tú solías hacerlo». Los ojos de Catalina parpadearon con algo, quizás un rastro de reconocimiento, aunque era débil. «Solía cantar», dijo lentamente, con la voz distante, «pero no recuerdo por qué». «Me la cantabas a mí», dijo Alejandro suavemente, «cuando estábamos juntos». Ella frunció el ceño. Su mirada se desvió hacia la ventana. «¿Juntos?» Alejandro se inclinó hacia adelante, desesperado por alcanzarla. «Catalina, una vez fuiste mi mundo entero. Íbamos a construir una vida juntos, y luego desapareciste. Te busqué durante años, pero nunca te encontré». La expresión de Catalina permaneció en blanco, aunque sus ojos se nublaron, como si algo intentara abrirse paso. «No me acuerdo», susurró. Su voz temblaba ligeramente. «No me acuerdo». La habitación volvió a caer en silencio, y Alejandro sintió que su corazón se hundía. Había sido un tonto al pensar que esto sería sencillo. Había demasiados años entre ellos, demasiadas lagunas en su memoria que no podían llenarse con solo unas pocas palabras. Pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la mano de Catalina se extendió, posándose ligeramente sobre la suya. Su tacto era cálido, familiar,
aunque su rostro permanecía distante. No me acuerdo, repitió, pero siento que debería. A Alejandro se le cortó la respiración. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Quizás con el tiempo lo harás, susurró. Catalina asintió levemente, su mirada aún lejana, pero por primera vez hubo un destello de algo, algo que le dijo a Alejandro que la mujer que había amado todavía estaba allí, enterrada bajo los años de recuerdos perdidos, y eso, por ahora, era suficiente. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de emociones para Alejandro. Visitaba a Catalina a menudo, a veces acompañado por Alba, a veces solo. Cada visita se sentía como una danza delicada, equilibrando la esperanza y el desconsuelo. Catalina permanecía distante, su memoria fragmentada, pero había momentos, pequeños y fugaces, en los que Alejandro vislumbraba a la mujer que solía ser. Era como ver una niebla levantarse solo para volver a asentarse tan rápido como había llegado. Una tarde, Alejandro llegó a la casa y encontró a Catalina sentada junto a la ventana, sus dedos trazando distraídamente el contorno de una flor en el alféizar. Alba había salido a hacer recados, dejándolos solos una vez más. «Hola, Catalina», la saludó Alejandro suavemente, tomando su asiento habitual frente a ella. Ella lo miró, su expresión suave pero aún nublada por esa mirada distante que él había llegado a esperar. «Hola, Alejandro», respondió ella, su voz baja e insegura, como si todavía estuviera tratando de ubicarlo en el rompecabezas de su mente. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó él, tratando de mantener la conversación ligera, aunque el peso de sus emociones amenazaba con aflorar con cada palabra. Catalina dudó, su mirada se desvió hacia la ventana. «He estado pensando en algo de hace mucho tiempo», murmuró. «Pero todo es tan borroso». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Así era como siempre empezaba, estos fragmentos de memoria, estos pequeños hilos que podrían conducir a algo más. Se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la voz firme. «¿Qué recuerdas?». Catalina frunció el ceño, sus dedos aún trazando el contorno de la flor. «Un hombre. Había un hombre. Creo que lo amaba, pero se siente tan lejano ahora, como si fuera de otra vida». Hizo una pausa, sus ojos se entrecerraron en concentración. «Solía abrazarme, y hablábamos de nuestro futuro. Íbamos a casarnos, creo». A Alejandro se le cortó la respiración. «¿Recuerdas su nombre?». Catalina frunció el ceño. Su frustración era evidente mientras luchaba por sacar el recuerdo de las profundidades de su mente. «Yo no lo sé. Es como si estuviera justo ahí, pero no puedo alcanzarlo». Alejandro tragó saliva. Su pecho se oprimió con una mezcla de esperanza y desesperación. Deseaba tan desesperadamente que ella recordara, que lo viera no como un extraño, sino como el hombre que una vez amó, pero sabía que no podía presionarla. Los recuerdos tendrían que volver por sí solos, si es que alguna vez lo hacían. «Está bien», dijo en voz baja, tratando de aliviar su frustración. «Tómate tu tiempo. A veces los recuerdos vuelven cuando menos los esperamos». Catalina suspiró, sus dedos deteniéndose en su trazo. «Ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Siento que he olvidado gran parte de mi vida. Hay días en que me pregunto si alguna vez lo recordaré todo». Alejandro asintió, aunque la tristeza en su voz lo conmovió. «Lo que puedas recordar es suficiente», le aseguró. «Podemos ir paso a paso». Se sentaron en silencio por un momento, el peso de su pasado compartido flotando en el aire entre ellos. Alejandro no podía evitar preguntarse cuánto más podría recordar Catalina, si es que recordaba algo, pero mientras la estudiaba, se dio cuenta de que incluso sin sus recuerdos, todavía había algo familiar en ella. La forma en que se movía, la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba. Todo seguía allí, enterrado bajo los años de dolor y confusión. Entonces, inesperadamente, Catalina habló de nuevo. «Sigo viendo una cara», dijo en voz baja, su voz temblando ligeramente. «Un hombre de ojos oscuros. No creo que fuera el que amaba, pero está ahí en mis recuerdos como una sombra». Alejandro se tensó ante sus palabras. «Un hombre de ojos oscuros. ¿Podría ser?».
¿Recuerdas algo más sobre él? Preguntó con cuidado, tratando de no dejar que la tensión se mostrara en su voz. Catalina cerró los ojos. Su rostro se tensó mientras intentaba concentrarse. Estaba enfadado. No sé por qué, pero me asustaba. Creo que me llevó a alguna parte. Recuerdo tener miedo, y luego nada. Todo se oscurece. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía, en el fondo, quién era ese hombre. Ricardo. Tenía que ser. El exmarido de Catalina, su antiguo socio comercial, siempre había estado celoso de la relación que Alejandro había compartido con ella, y ahora parecía que Ricardo estaba de alguna manera ligado a su desaparición. Nunca había sospechado que Ricardo estuviera directamente involucrado, pero oír a Catalina mencionarlo trajo de vuelta una avalancha de viejas sospechas. ¿Podría Ricardo haber orquestado todo? ¿Podría haber sido él el responsable de la desaparición de Catalina todos esos años atrás? Alejandro apretó los puños, tratando de mantener sus emociones bajo control. No quería alarmar a Catalina, no cuando apenas comenzaba a recordar, pero la rabia que bullía dentro de él era difícil de ignorar. Si Ricardo había hecho esto, si le había quitado a Catalina, ¿qué más recuerdas de él? Presionó Alejandro suavemente, aunque su voz era tensa. Catalina sacudió la cabeza, sus ojos aún cerrados. No mucho, solo flashes. Estaba enfadado y yo tenía miedo, y luego todo está en blanco. Alejandro se obligó a respirar, a calmar la tormenta que se formaba en su interior. No podía dejarse llevar por la ira, no todavía. Necesitaba pensar en esto, entender lo que había sucedido antes de tomar decisiones precipitadas. Gracias por decírmelo, Catalina, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tocar suavemente la de ella. No necesitas recordarlo todo de una vez. Lo resolveremos juntos. Catalina abrió los ojos, y por un breve instante hubo un destello de reconocimiento en ellos, solo una chispa fugaz, pero fue suficiente para darle esperanza a Alejandro. No sé si alguna vez recordaré todo, susurró, pero creo que una vez fui feliz con él. El pecho de Alejandro se oprimió, pero logró una pequeña sonrisa. Lo fuiste, dijo en voz baja, y puedes volver a ser feliz. Iremos día a día. Catalina sonrió débilmente, su mano descansando en la de él, y por primera vez en años, Alejandro sintió un destello de esperanza, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían reconstruir lo que se había perdido. Pero incluso mientras esa esperanza echaba raíces, un pensamiento más oscuro persistía en el fondo de su mente. Ricardo. Si él había estado involucrado en la desaparición de Catalina, entonces Alejandro no podría descansar hasta saber toda la verdad, y no se detendría hasta que se hiciera justicia. Alejandro no podía quitarse de la cabeza el peso de las palabras de Catalina en su última conversación. La mención de un hombre de ojos oscuros, enfadado, aterrador y ligado a su desaparición había dejado una sospecha corrosiva en el fondo de su estómago. Todo apuntaba a una persona, Ricardo, su antiguo socio comercial, el hombre que una vez fue cercano a él, pero que había albergado celos y resentimiento durante años. Cuanto más pensaba Alejandro en ello, más claro se volvía. Ricardo siempre había sido posesivo, particularmente cuando se trataba de Catalina. En aquel entonces, Alejandro lo había descartado como simple envidia, creyendo que su amistad y su relación comercial podrían soportar tales tensiones. Pero ahora, con los recuerdos fragmentados de Catalina aflorando, se hacía más difícil negar que la participación de Ricardo podría ser mucho más profunda de lo que Alejandro había imaginado. No podía enfrentarse a esto solo. Alejandro sabía que necesitaba llegar al fondo de lo que había sucedido, y la única persona que podría ayudarlo a reconstruir la verdad era la propia Catalina, si sus recuerdos podían volver a tiempo. Pero Alba también merecía saberlo. Había vivido toda su vida sin ser consciente de lo que realmente le había sucedido a su madre. Era hora de que entendiera la historia completa. A la tarde siguiente, Alejandro se reunió con Alba en un café cerca de su casa. Ella estaba callada mientras se sentaba frente a él. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre y confusión que había llevado desde que él le había revelado la verdad sobre su paternidad.
He estado pensando mucho en lo que me dijiste, comenzó, sus dedos trazando el borde de su taza de café, sobre mi madre y sobre que tú eres mi padre. Todavía es difícil de creer. Lo entiendo, respondió Alejandro, su voz tranquila pero seria. Es mucho que asimilar, y no espero que aceptes todo de la noche a la mañana. Pero hay algo más que necesitas saber, algo sobre el pasado de tu madre que creo que está empezando a recordar. Alba frunció el ceño, dejando su taza. ¿Qué quieres decir? Alejandro se inclinó hacia adelante bajando la voz. Tu madre ha estado recordando cosas, fragmentos de su vida antes de desaparecer, y ha mencionado a alguien, un hombre de ojos oscuros, alguien que la asustaba, alguien que, según cree, se la llevó. Los ojos de Alba se abrieron ligeramente. ¿Estás diciendo que alguien la secuestró? Alejandro asintió. Su mandíbula se tensó. Eso creo. Y creo que ese hombre era Ricardo, mi antiguo socio comercial. Conocía a Catalina en aquel entonces, y siempre sospeché que sentía algo por ella, pero nunca pensé que llegaría tan lejos como para llevársela y mantenerla oculta. Alba lo miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué nadie se enteró? No conozco todos los detalles todavía, admitió Alejandro. Pero si Ricardo estuvo detrás de su desaparición, debió ser cuidadoso. Tenía los recursos y las conexiones para hacer difícil rastrearla. Creo que por eso terminó en ese pequeño pueblo sin memoria de lo que pasó. El rostro de Alba se oscureció, sus manos se aferraron a los bordes de la mesa. Y todo este tiempo ha estado viviendo con el trauma de ello, sin siquiera darse cuenta de lo que le hicieron. Sí, dijo Alejandro en voz baja, el peso de la culpa presionándolo. Nunca sospeché que Ricardo fuera capaz de algo así. Debería haber visto las señales, pero no lo hice. Alba sacudió la cabeza, la ira brillando en sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo demostramos que él estuvo detrás de esto? Han pasado tantos años, y mi madre ni siquiera recuerda la mayor parte. Tenemos que ser cuidadosos, advirtió Alejandro. No quiero presionar demasiado a tu madre. Si recuerda más, tendremos algo con lo que trabajar. Pero también debemos estar preparados para la posibilidad de que Ricardo intente interferir. Todavía está ahí fuera, y no me sorprendería que intentara cubrir sus huellas. La mandíbula de Alba se apretó, su determinación clara. No puede salirse con la suya, no después de todo lo que le ha hecho a ella y a nosotros. Alejandro asintió, sintiendo una oleada de orgullo por la fuerza de su hija. Conseguiremos justicia, Alba. Te lo prometo. Pero necesitamos reunir más información antes de enfrentarlo. Tu madre es la clave de todo esto. Alba guardó silencio por un momento, sus emociones claramente en tumulto, pero finalmente levantó la vista hacia Alejandro con una feroz resolución en sus ojos. Ayudaré, lo que sea necesario. Si mi madre no puede recordarlo todo, encontraremos otra manera, pero no podemos dejar que se salga con la suya. Alejandro extendió la mano sobre la mesa, colocando suavemente su mano sobre la de Alba. Gracias, dijo en voz baja. Saldremos de esto juntos. Os protegeré a ambas, pase lo que pase. Esa noche, Alejandro regresó a casa de Catalina, esperando encontrar más piezas del rompecabezas. La encontró sentada junto a la ventana de nuevo, mirando la luz menguante del día. Había una paz en ella, pero también una tristeza que nunca parecía desvanecerse. Hola, Catalina. La saludó en voz baja, tomando asiento a su lado. Ella se volvió hacia él, su expresión aún distante pero un poco más enfocada que antes. Hola, Alejandro, respondió su voz teñida de algo casi como reconocimiento. ¿Recuerdas algo de lo de antes? Preguntó Alejandro suavemente, observando su rostro en busca de cualquier señal de los recuerdos que intentaban abrirse paso. Catalina frunció el ceño ligeramente, sus dedos jugando con el borde de su manta. He estado pensando en ese hombre de nuevo, el de los ojos oscuros. Alejandro sintió una sacudida de tensión. ¿Qué recuerdas de él? Ella dudó. Su ceño se frunció en concentración. Estaba enfadado. Recuerdo tenerle miedo. Dijo que me amaba, pero no se sentía como amor. Se sentía mal.
Los puños de Alejandro se cerraron ante sus palabras. Ricardo, tenía que ser él. ¿Te llevó a alguna parte? ¿Recuerdas a dónde te llevó? El rostro de Catalina se tensó y sacudió la cabeza lentamente. No lo sé. Todo se oscureció después de eso. No recuerdo mucho, solo miedo, y luego me desperté en un lugar lejano, sola. El corazón de Alejandro dolía por ella, pero también había una rabia ardiente en su interior. Ricardo había hecho esto. Le había arrebatado a Catalina, a su vida juntos, y la había dejado sufrir en aislamiento, sin ningún recuerdo de quién era o qué había sucedido. Gracias por decírmelo, Catalina, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tomarla de ella. Lo resolveremos, te lo prometo. Catalina lo miró, sus ojos buscando los suyos por un largo momento. Luego, por primera vez desde su reencuentro, habló con una claridad que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Creo que estaba tratando de escapar de él, susurró. Pero algo salió mal. El pulso de Alejandro se aceleró. Esto era otra pieza del rompecabezas, y con ella, la verdad estaba saliendo a la luz, lenta pero segura. Alejandro salió de casa de Catalina esa noche con una sensación de claridad y propósito que no había sentido en años. Los fragmentos de la memoria de Catalina comenzaban a alinearse, y la verdad sobre lo que le había sucedido se estaba volviendo más clara con cada día que pasaba. Ricardo tenía que rendir cuentas por lo que había hecho, pero Alejandro sabía que necesitaban más que solo los recuerdos desvanecidos de Catalina para llevarlo ante la justicia. A la mañana siguiente, Alejandro se reunió con Alba en su oficina para discutir su plan. Se sentaron en la sala de conferencias, con papeles esparcidos sobre la mesa, mientras intentaban reconstruir los eventos del pasado. Necesitamos reunir toda la evidencia que podamos, dijo Alejandro, su voz firme pero tranquila. Han pasado 25 años, y los recuerdos por sí solos no serán suficientes para condenar a Ricardo. Necesitamos encontrar testigos, documentos, cualquier cosa que pueda conectarlo con la desaparición de tu madre. Alba asintió, su rostro serio y determinado. ¿Crees que todavía hay gente que pueda recordar algo? Quiero decir, ¿ha pasado tanto tiempo? Podría haberla, respondió Alejandro. Ricardo tenía muchos contactos en aquel entonces, y no todos estaban del lado correcto de la ley. Si podemos encontrar a alguien que estuvo involucrado en lo que sea que le hizo a Catalina, podrían estar dispuestos a hablar ahora. Alba se recostó en su silla, sus dedos tamborileando en el borde de la mesa. ¿Y el pueblo donde terminó? Podría haber gente allí que la recuerde, o que pudiera haber visto algo sospechoso en la época en que llegó. Alejandro consideró esto, asintiendo pensativamente. Esa es una buena idea. Si podemos encontrar a alguien que recuerde las circunstancias de su llegada, si vieron quién la trajo allí o notaron algo extraño, eso podría ayudarnos. Alba cruzó los brazos. Un destello de preocupación cruzó su rostro. Pero, incluso si encontramos gente que recuerde, ¿estarán dispuestos a testificar? Quiero decir, Ricardo era un hombre poderoso. Podría haberlos amenazado, o peor. La mandíbula de Alejandro se tensó ante la idea. Nos ocuparemos de eso si llega el caso, pero necesitamos empezar por alguna parte. Si podemos encontrar a una persona dispuesta a hablar, podría animar a otras a presentarse. Alba dudó un momento, luego hizo la pregunta que había estado pesando sobre ambos. ¿Y si Ricardo se entera de lo que estamos haciendo? ¿Y si intenta detenernos? Alejandro la miró a los ojos, su voz firme e inquebrantable. No lo hará. No se lo permitiré. He pasado años jugando según las reglas, construyendo mi negocio y manteniéndome al margen de conflictos como este. Pero esto es diferente. Esto es por tu madre. Y ahora también es por ti. Ricardo ya no puede hacernos daño. Alba asintió, aunque la tensión en sus hombros no se relajó por completo. Había crecido en un mundo donde ella y su madre habían vivido con miedo, y la idea de enfrentarse a alguien como Ricardo era abrumadora. Pero confiaba en Alejandro. Él ya le había demostrado que estaba dispuesto a luchar por su familia, sin importar el costo. Unos días después,
Alejandro y Alba condujeron hasta el pequeño pueblo de Puebla de la Sierra, donde Catalina había vivido después de su desaparición. Era un lugar tranquilo y sin pretensiones, escondido en el campo. Cuando entraron en la plaza del pueblo, Alejandro no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Aquí era donde Catalina había sido abandonada, donde había vivido sola, sin memoria de su pasado. Era difícil imaginar el dolor que debió haber soportado aquí, sin saber quién era o qué le había pasado. Empezaron hablando con algunos de los aldeanos, haciendo preguntas sutiles sobre si recordaban a una mujer llamada Catalina, que hubiera llegado al pueblo muchos años atrás. Al principio, se encontraron con una educada indiferencia. La mayoría de la gente no parecía recordar nada fuera de lo común, pero a medida que continuaron preguntando, encontraron a una mujer mayor que recordaba algo inusual. «La recuerdo», dijo la mujer, su voz teñida de simpatía. «Llegó un día, de la nada. Nadie sabía de dónde venía y no hablaba mucho. Era como si no supiera quién era». El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Vio alguna vez a alguien con ella? ¿Un hombre, quizás? La mujer pensó por un momento. Luego sacudió la cabeza. «No, que yo recuerde. Siempre estaba sola cuando la veía, pero había un rumor en aquel entonces». Alba se inclinó, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. «¿Un rumor?». La mujer asintió. Algunos decían que vieron a un hombre dejar la tarde en la noche, pero nadie pudo decir quién era. Desapareció justo después, y ella nunca habló de él. Alejandro intercambió una mirada con Alba. Su pulso se aceleró. Esto era algo. Finalmente, una pista. «¿Recuerda algo más?», presionó Alejandro suavemente. «¿Algo sobre el hombre? ¿O cómo parecía Catalina después de llegar?». La mujer dudó. Luego sacudió la cabeza. «Me temo que eso es todo lo que recuerdo». Se mantuvo para sí misma después de eso. No fue hasta mucho más tarde que comenzó a tener esos episodios. «¿Episodios?», preguntó Alba, frunciendo el ceño. La mujer asintió con tristeza. Olvidaba cosas o se confundía sobre dónde estaba. Empeoró con el tiempo. La gente intentó ayudarla, pero no había mucho que pudiéramos hacer. Alejandro agradeció a la mujer por su tiempo, aunque su mente ya se adelantaba. Esto confirmaba lo que había sospechado. Catalina había sido dejada en el pueblo por alguien, probablemente Ricardo, y sus problemas de memoria habían comenzado poco después. Pero tenía que haber más. Necesitaban pruebas más concretas. Esa noche, de vuelta en la oficina de Alejandro, revisaron la información que habían reunido. Si bien no era suficiente para incriminar directamente a Ricardo, era un comienzo. El rumor sobre el hombre que dejó a Catalina era significativo, pero seguía siendo solo un rumor. Necesitaban algo más fuerte. «He estado pensando», dijo Alejandro caminando por la habitación. Ricardo tenía una red de contactos, gente con la que hacía negocios al margen de la ley. Si podemos encontrar a alguien que trabajó para él en aquel entonces, alguien que supiera sobre su vida personal, podríamos conseguir la prueba que necesitamos. Alba asintió, aunque su expresión era sombría. ¿Y cómo encontramos a esa gente? Ricardo era bueno cubriendo sus huellas. Alejandro dejó de caminar, su mente aguda y enfocada. Todavía tengo conexiones en el mundo de los negocios, gente que conoce a gente. Si Ricardo pensó que podía esconderse de mí para siempre, se equivoca. Alba lo miró, su determinación igualando la suya. «Hagámoslo, lo que sea necesario. Encontraremos la verdad». Mientras Alejandro hacía las llamadas necesarias, reuniendo pistas y construyendo su caso, sintió un renovado sentido de propósito. Las piezas del rompecabezas estaban encajando lentamente, y estaba más cerca que nunca de exponer al hombre que había robado su futuro, su amor y su familia. Pero en el fondo, Alejandro sabía que una vez que acorralaran a Ricardo, la confrontación sería peligrosa. Esto ya no se trataba solo del pasado, se trataba de corregir un mal que había destruido sus vidas, y Alejandro estaba preparado para luchar por Catalina, por Alba y por la justicia que se les había negado durante demasiado tiempo. Alejandro sabía que enfrentarse directamente a Ricardo era una apuesta peligrosa, pero era un riesgo que tenía que correr. Las piezas estaban encajando, y aunque todavía no tenían todas las pruebas,
tenían suficiente para forzar la mano de Ricardo. Más que eso, Alejandro sabía que Alba y Catalina merecían respuestas y no podían esperar más. A través de su red de viejos contactos, Alejandro había logrado rastrear la ubicación de Ricardo. A pesar de los años transcurridos, Ricardo seguía siendo tan poderoso como siempre, escondido detrás de su riqueza e influencia. Pero Alejandro tenía una cosa que Ricardo no tenía: la verdad. Y la verdad, una vez revelada, podría derribar todo lo que Ricardo había construido. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alba mientras se sentaban en la oficina de Alejandro, preparándose para lo que estaba por venir. Alejandro la miró, su expresión inquebrantable. Estoy seguro. No podemos dejar que se salga con la suya por más tiempo. Es hora de que se enfrente a lo que hizo. Alba asintió, aunque Alejandro podía ver la tensión en sus ojos. Estaba lista, pero el peso de lo que estaban a punto de hacer claramente la preocupaba. Nunca había conocido este lado de la vida, los secretos, las mentiras, las traiciones que venían con el poder y la influencia, pero había heredado la fuerza de su madre, y eso le daba a Alejandro la confianza de que podrían enfrentar lo que viniera. Condujeron hasta la mansión de Ricardo en el barrio de Salamanca en silencio. La tensión en el coche era palpable, ambos sabiendo que esto podría terminar de muchas maneras. Al acercarse a la imponente mansión, Alejandro sintió una oleada de recuerdos, años de acuerdos comerciales, asociaciones y más tarde, la amarga disolución de su amistad. Nunca había imaginado que terminarían aquí, en lados opuestos, con la verdad de la desaparición de Catalina colgando entre ellos como una guillotina. «Mantente cerca de mí», le dijo Alejandro a Alba mientras salían del coche. «Pase lo que pase. No dejes que te provoque. Manejaremos esto juntos». Alba asintió, su mandíbula apretada con determinación. Tenía todo el derecho a estar enfadada, pero Alejandro no quería que sus emociones la superaran. Ricardo era manipulador y seguramente intentaría torcer las cosas a su favor. Pero Alejandro estaba preparado para eso. Fueron conducidos al despacho de Ricardo por su personal. La habitación, tan grandiosa e imponente como Alejandro recordaba. Ricardo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble. Sus ojos oscuros brillaban con la misma arrogancia que una vez había hecho que Alejandro desconfiara de él. Se levantó cuando entraron, una sonrisa jugando en sus labios que no llegaba a sus ojos. «Vaya, vaya, Alejandro», dijo Ricardo, su voz goteando falsa calidez. «¿A qué debo el placer de esta inesperada visita?» Alejandro no perdió el tiempo con cumplidos. «Tenemos que hablar de Catalina». La expresión de Ricardo apenas parpadeó, pero Alejandro captó el breve momento de sorpresa que cruzó su rostro antes de que se desvaneciera detrás de una máscara de indiferencia. «Catalina», repitió Ricardo, fingiendo confusión. «No he oído ese nombre en años. ¿Por qué sacarlo a relucir ahora?» Alejandro dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Ricardo. «No juegues conmigo. Sabemos lo que hiciste. Catalina está viva, Ricardo, y está empezando a recordar». El aire en la habitación se volvió tenso. Alba estaba de pie al lado de Alejandro, sus puños apretados, pero permaneció en silencio, tal como Alejandro le había indicado. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, su expresión se volvió fría. «No sé lo que crees que sabes, Alejandro, pero estás cometiendo un error al venir aquí y lanzar acusaciones». «No estoy aquí para hacer acusaciones», dijo Alejandro, su voz tranquila pero resuelta. «Estoy aquí para darte la oportunidad de confesar. Te la llevaste, destruiste su vida y la mía, y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Por primera vez, un destello de algo más oscuro cruzó el rostro de Ricardo. Ira, quizás incluso miedo. Se levantó lentamente, su postura rígida, sus manos descansando en el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. «No tienes ni idea de lo que estás hablando». «No la tengo», replicó Alejandro, dando un paso más cerca. «Catalina te recuerda el miedo, la ira, la forma en que la alejaste de todo lo que amaba. Puede que aún no tenga todos sus recuerdos, pero es solo cuestión de tiempo.
Los ojos de Ricardo se entrecerraron y Alejandro pudo ver cómo la máscara de control comenzaba a resquebrajarse. Eres un tonto, Alejandro. Siempre lo fuiste. Te lo dieron todo en bandeja. Tu éxito, tu riqueza, incluso a Catalina. Nunca apreciaste nada de eso. Y no podías soportarlo, ¿verdad? Espetó Alejandro. Por eso te la llevaste, porque no podías soportar el hecho de que me eligiera a mí. El rostro de Ricardo se torció de rabia, sus nudillos blancos mientras agarraba el borde del escritorio. Hice lo que tenía que hacer. Catalina estaba mejor sin ti. Necesitaba a alguien que pudiera darle una vida real, no a alguien que estaba demasiado ocupado persiguiendo acuerdos y reuniones para darse cuenta de lo que tenía. Alejandro sintió que su ira aumentaba, pero se obligó a mantener la calma. No le diste una vida, se la quitaste, y ahora finalmente la va a recuperar. Ricardo se burló. ¿Crees que puedes entrar aquí después de todos estos años y derribarme? He construido todo lo que tengo con mis propias manos, y no dejaré que tú ni nadie más me lo quite. Esto no se trata de tu imperio, Ricardo, dijo Alejandro, su voz firme. Se trata de justicia. Para Catalina. Para Alba. Hizo un gesto hacia su hija, que estaba a su lado con un fuego en los ojos que enorgullecía a Alejandro. No solo me quitaste a Catalina a mí, se la quitaste a su propia hija. Los ojos de Ricardo se dirigieron a Alba. Un breve momento de reconocimiento cruzó su rostro antes de volver a mirar a Alejandro. Así que de eso se trata, dijo con una risa amarga. Encontraste a tu pequeña familia perdida y ahora quieres jugar al héroe. No quiero jugar a nada, dijo Alejandro bruscamente. Quiero la verdad, y quiero que pagues por lo que hiciste. La expresión de Ricardo se oscureció, y por un momento Alejandro pensó que podría estallar, pero en su lugar, Ricardo soltó una risa baja y burlona. ¿De verdad crees que puedes hacer esto público? ¿Que puedes derribarme? Tengo más poder y más conexiones de las que jamás conocerás. La mirada de Alejandro se endureció. Ya veremos. No eres invencible, Ricardo. Ya no. Antes de que Ricardo pudiera responder, Alba habló por primera vez, su voz fuerte e inquebrantable. Me quitaste a mi madre, le quitaste todo, pero nos aseguraremos de que el mundo sepa la verdad. No puedes esconderte detrás de tu dinero y tus mentiras para siempre. Los ojos de Ricardo brillaron de furia, pero antes de que pudiera decir otra palabra, Alejandro dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Esta es tu última oportunidad, Ricardo. Confiesa, o lo haremos público. Tenemos suficiente para exponerte, y lo sabes. Ricardo miró a Alejandro, la tensión entre ellos espesa en el aire. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se enderezó, su rostro una máscara de fría furia. Fuera de mi casa, gruñó. Os arrepentiréis de esto, Alejandro. Los dos. Alejandro no se inmutó. Ya veremos. Se dio la vuelta e hizo un gesto a Alba para que lo siguiera. Mientras salían de la mansión de Ricardo, el aire exterior se sentía más ligero, más libre, a pesar de la confrontación que acababan de soportar. Lo hicimos, susurró Alba, su voz llena tanto de alivio como de ira. Alejandro asintió. Sí, pero esto aún no ha terminado. Habían forzado la mano de Ricardo. Ahora se asegurarían de que pagara por todo lo que había hecho. La confrontación con Ricardo había dejado a Alejandro y Alba más decididos que nunca. La ira y el miedo en los ojos de Ricardo le dijeron a Alejandro todo lo que necesitaba saber. Ricardo estaba nervioso, y los hombres nerviosos cometen errores. Lo habían confrontado, pero la verdadera batalla aún estaba por delante. Ahora necesitaban moverse rápidamente para asegurarse de que los secretos de Ricardo salieran a la luz, que el sufrimiento de Catalina fuera finalmente reconocido y que se hiciera justicia. De vuelta en su oficina, Alejandro llamó inmediatamente a todos los favores que había acumulado a lo largo de los años. Contactó a abogados, investigadores privados y antiguos socios comerciales, gente que sabía cómo desenterrar información, especialmente sobre alguien tan bien conectado como Ricardo. Los contactos de Alejandro en el mundo de los negocios de Madrid eran vastos, y sabía que había gente que se había cruzado con Ricardo en circunstancias poco legales.
Si podían encontrar a uno de ellos dispuesto a hablar, tendrían la palanca que necesitaban para derribar a Ricardo. Alba, mientras tanto, estaba decidida a hacer su parte. Volvió a visitar Puebla de la Sierra, hablando con la mujer mayor que había recordado por primera vez la llegada de Catalina. Esta vez, la mujer proporcionó más detalles sobre el hombre que había dejado a Catalina. Recordó haberlo visto solo de noche, siempre con prisa, y cómo los aldeanos habían notado el extraño comportamiento de Catalina poco después. Siempre estaba nervioso, le dijo la mujer a Alba, su voz cargada con el peso del recuerdo, como si estuviera escondiendo algo. Nadie sabía su nombre, pero todos sentimos que algo no estaba bien. Alba llevó esta información a Alejandro, quien la pasó a sus investigadores privados. Empezaron a seguir las pistas, rastreando a personas que habían trabajado con Ricardo durante esa época, con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera estado involucrado en cualquier plan que Ricardo hubiera orquestado para secuestrar y ocultar a Catalina. En una semana dieron con algo. Uno de los investigadores de Alejandro había localizado a un antiguo socio de Ricardo, un hombre llamado Carlos. Carlos había trabajado con Ricardo en algunos negocios turbios años atrás y había sido parte de la red que Ricardo usaba para cubrir sus huellas. Cuando el investigador contactó a Carlos, quedó claro que el hombre estaba nervioso. No quería involucrarse, no quería hablar, pero con suficiente persuasión y una considerable oferta de protección, Carlos finalmente accedió a reunirse con Alejandro en persona. Unos días después, Alejandro y Alba se reunieron con Carlos en un restaurante apartado a las afueras de la ciudad. El hombre parecía agotado, los años de esconder secretos grabados en las líneas de su rostro. Miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara que alguien lo estuviera observando, antes de deslizarse en el reservado frente a Alejandro y Alba. «Tenéis agallas, hurgando en el pasado de Ricardo», dijo Carlos, su voz baja. «No es el tipo de hombre que deja pasar las cosas». «Sabemos de lo que es capaz», respondió Alejandro de manera uniforme. «Por eso estamos aquí». «Le ayudaste a esconder a Catalina, ¿verdad?». Carlos dudó, luego suspiró, pasándose una mano por su cabello ralo. «No sabía toda la historia en ese entonces. Pensé que era solo un asunto de negocios. Ricardo siempre estaba cerrando tratos, haciendo lo que fuera para salir adelante. Pero cuando vino a mí y me dijo que necesitaba que se encargaran de alguien, debería haber sabido que era más que solo negocios». Los puños de Alba se cerraron a sus costados, pero se mantuvo en silencio, dejando que Alejandro llevara la voz cantante. «Así que lo ayudaste», presionó Alejandro. «Lo ayudaste a llevarse a Catalina y esconderla». Carlos tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Alejandro y Alba. No sabía quién era ella. Todo lo que sabía era que Ricardo la quería fuera del panorama. Dijo que le estaba causando problemas, que era una distracción. Me encargué de la logística, la saqué de la ciudad, la instalé en ese pueblo con un nuevo nombre. Después de eso, nunca la volví a ver. La voz de Alba finalmente se abrió paso, temblando de ira. ¿Tienes idea de lo que le hiciste a ella? ¿A nosotros? Carlos bajó la mirada, la vergüenza cruzando su rostro. Yo no sabía que llegaría tan lejos. Pensé que estaría bien. Pero luego Ricardo se volvió más paranoico. Empezó a pagarme para vigilarla, para asegurarse de que permaneciera oculta. Para entonces, estaba demasiado metido como para echarme atrás. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con intensidad. «Vas a ayudarnos a derribarlo. Ya has admitido tu parte en esto. Ahora necesitas testificar públicamente. Podemos protegerte, pero necesitas dar un paso al frente». Carlos dudó. El miedo cruzó su rostro. «No lo entiendes. Ricardo tiene conexiones poderosas. Puede arruinar mi vida si voy en su contra». Alba se inclinó, su voz baja pero feroz. «Él ya arruinó la nuestra. Me quitó a mi madre. Destruyó todo lo que ella tenía. ¿No crees que es hora de que enfrente las consecuencias?» La mirada de Carlos cayó a la mesa. Hubo una larga pausa antes de que finalmente asintiera. Sus hombros se desplomaron en derrota. «De acuerdo. Testificaré. Os daré todo lo que sé». Con el testimonio de Carlos asegurado, Alejandro no perdió el tiempo.
Sus abogados prepararon el caso, reuniendo las pruebas que habían recopilado, desde los registros médicos de Catalina hasta las declaraciones de testigos del pueblo. El testimonio de Carlos fue la pieza clave, y una vez que tuvieron su declaración, todo comenzó a encajar. En cuestión de días, las ruedas legales comenzaron a girar. El equipo de Alejandro presentó una demanda contra Ricardo, y los medios de comunicación rápidamente se hicieron eco de la historia. No pasó mucho tiempo para que la noticia se extendiera. Titulares por todas partes declaraban las impactantes revelaciones sobre la participación de Ricardo en el secuestro y la manipulación de la vida de Catalina. El frenesí mediático fue intenso, y pronto el imperio de Ricardo estuvo bajo fuego. Alejandro y Alba observaron los acontecimientos con una mezcla de satisfacción y aprensión. Ricardo, que una vez pareció intocable, ahora estaba siendo arrastrado al centro de atención, obligado a responder por sus crímenes. No pasó mucho tiempo antes de que fuera arrestado. El peso de sus mentiras finalmente se derrumbó a su alrededor. En la sala del tribunal, Alejandro y Alba se sentaron uno al lado del otro, observando cómo la arrogancia de Ricardo se desmoronaba ante las pruebas acumuladas en su contra. El testimonio de Carlos fue condenatorio, y a medida que avanzaba el juicio, más y más testigos se presentaron, personas que habían trabajado con Ricardo, que habían visto su comportamiento despiadado de primera mano. El caso construido en su contra era hermético. Finalmente, llegó el día en que se leyó el veredicto. Ricardo fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo secuestro, conspiración y obstrucción a la justicia. La sentencia fue dura, y mientras el juez declaraba el destino de Ricardo, Alejandro sintió una ola de alivio recorrerlo. Se había hecho justicia. Al salir del juzgado, Alejandro se volvió hacia Alba, su corazón lleno. «Lo conseguimos», dijo en voz baja. Alba asintió, aunque su expresión era solemne. «Sí, pero eso no nos devuelve los años que perdimos». Alejandro le puso una mano en el hombro, su voz suave. «No, no lo hace. Pero tenemos el ahora, tenemos el futuro, y eso es algo que Ricardo nunca podrá quitarnos». Alba sonrió débilmente, una chispa de esperanza finalmente rompiendo la tristeza en sus ojos. «Supongo que es verdad. Habían ganado la batalla, y ahora, por primera vez en años, Alejandro sintió que tal vez, solo tal vez, finalmente podrían comenzar a sanar. El juicio había llegado y se había ido, y con él, la pesada carga que había pesado sobre Alejandro, Alba y Catalina durante años. Ricardo estaba ahora tras las rejas, su otrora poderoso imperio reducido a ruinas. El mundo lo había visto como realmente era. Un hombre manipulador y peligroso que había destruido vidas para su propio beneficio. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, había una sensación de cierre. Pero mientras Alejandro estaba fuera del juzgado con Alba a su lado, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Se había hecho justicia, pero las cicatrices dejadas por las acciones de Ricardo tardarían en sanar. Catalina había pasado por más de lo que nadie debería soportar, y aunque los recuerdos de su pasado volvían lentamente, estaban fracturados, frágiles. Necesitaría tiempo, y también lo necesitarían Alejandro y Alba. Visitaron a Catalina esa noche, sentados con ella en el pequeño salón de la casa donde había pasado tantos años perdidos. Alba había decidido mudarse con ella por el momento, para ayudar a cuidarla mientras continuaba recuperándose. Catalina tenía días buenos y malos, y aunque su memoria regresaba poco a poco, todavía había piezas del pasado que le costaba comprender. Alejandro se sentó frente a ella, observando cómo alisaba distraídamente la manta en su regazo. Había una paz tranquila en la habitación, una sensación de calma que no había estado allí antes. Era como si el peso de los secretos y las mentiras que una vez los habían rodeado finalmente se hubiera levantado, dejando espacio para que algo nuevo creciera. ¿Te sientes diferente ahora que todo ha terminado?, preguntó Catalina en voz baja. Sus ojos se desviaron hacia Alejandro. Su voz era firme, pero todavía había un ligero temblor, como si temiera cuál podría ser la respuesta. Alejandro sonrió suavemente. «Sí, me siento diferente.
No es el tipo de cierre que jamás imaginé, pero es algo, y significa que finalmente podemos empezar a avanzar. Catalina asintió, aunque su expresión permaneció pensativa. He estado pensando en eso, en avanzar. Es extraño, ¿no? Pasé tantos años sin saber quién era, sin recordar nada de mi pasado. Y ahora, aunque algunos de los recuerdos están volviendo, todavía me siento perdida. Alba, que había estado sentada junto a su madre, extendió la mano y tomó la suya. No estás perdida, mamá. Estás aquí con nosotros ahora. Eso es lo que importa. Catalina sonrió, aunque no llegó del todo a sus ojos. Lo sé, solo desearía poder recordarlo todo, ¿sabes? Quiero ser la persona que era antes, pero ni siquiera sé quién es esa persona. Alejandro sintió una punzada de tristeza ante sus palabras. Entendía su lucha, la sensación de desplazamiento que conllevaba recuperar un pasado que había sido robado. Pero también sabía que Catalina no necesitaba ser la persona que había sido antes. Podía ser quien quisiera ser ahora, con ellos a su lado. No tienes que recordarlo todo, dijo Alejandro en voz baja. Lo importante es que estamos aquí ahora juntos. Iremos paso a paso como lo hemos estado haciendo. Catalina lo miró. Su mirada se suavizó. Has cambiado, Alejandro, dijo en voz baja. No eres el hombre que recuerdo. Alejandro sonrió débilmente. Muchas cosas han cambiado, pero algunas cosas no. Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de tener esperanza. Los ojos de Catalina brillaron con lágrimas no derramadas, y por un momento simplemente se sentaron allí, dejando que el silencio hablara por sí mismo. No había palabras que pudieran capturar completamente los años de pérdida, dolor y anhelo que ambos habían soportado. Pero ahora, con la verdad finalmente al descubierto, podían comenzar a reconstruir, lentamente, con cuidado, pero juntos. Durante los meses siguientes, la vida comenzó a asentarse en un nuevo ritmo. Alba continuó trabajando en la empresa de Alejandro, encontrando su lugar en el mundo de los negocios y abrazando lentamente el papel de su hija. No siempre fue fácil. Todavía había momentos en que el peso de todo lo que había sucedido pesaba mucho entre ellos, pero su vínculo se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Catalina también estaba encontrando su camino. Había comenzado a ver a un terapeuta para ayudarla a superar el trauma y las lagunas en su memoria, y aunque el proceso era lento, estaba progresando. Había días en que se sentía abrumada por el pasado, por todo lo que había perdido, pero también había momentos de luz, momentos en que reía con Alba o compartía conversaciones tranquilas con Alejandro, momentos en que casi podía sentirse completa de nuevo. Alejandro, por su parte, se había volcado en apoyar tanto a Catalina como a Alba. Su negocio seguía prosperando, pero ya no lo consumía como antes. Había aprendido, a través de años de dolor y aislamiento, que había cosas más importantes que el poder o el éxito. Ahora tenía una familia que había sido destrozada y reconstruida desde cero, y eso valía más que cualquier trato que pudiera cerrar. Una tarde, varios meses después del juicio, los tres estaban sentados juntos en el jardín trasero de la casa de Catalina, disfrutando del calor del aire de verano. Alba había traído la cena de uno de sus restaurantes favoritos, y comieron en un silencio cómodo, los suaves sonidos de la noche llenando el aire mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre el patio. Catalina miró a Alejandro, sus ojos llenos de una paz tranquila y constante. He estado pensando, dijo en voz baja, dejando su bebida, en lo que sigue. Alejandro levantó una ceja, curioso. ¿Qué quieres decir? Catalina sonrió, un atisbo de su antiguo yo brillando a través. No quiero vivir más en el pasado. Ya he pasado demasiado tiempo allí. Quiero avanzar, empezar a vivir de nuevo. Alba sonrió, extendiendo la mano para apretarla de su madre. Creo que es una gran idea, mamá. Alejandro asintió. Su corazón se hinchó de orgullo. No podría estar más de acuerdo. Lo que sea que quieras hacer, estaremos contigo en cada paso del camino. Catalina los miró a ambos. Su sonrisa se ensanchó. Creo que es hora de vender esta casa. Ha sido mi refugio durante mucho tiempo,
pero también está ligada a todo lo que pasó. Quiero encontrar un lugar nuevo, un lugar donde todos podamos empezar de nuevo. Alejandro y Alba intercambiaron una mirada, ambos asintiendo de acuerdo. Entonces eso es lo que haremos, dijo Alejandro, su voz llena de determinación. Encontraremos un nuevo lugar, un nuevo comienzo. Los ojos de Catalina brillaron de emoción mientras miraba a las dos personas más importantes de su vida. Gracias, susurró, por no rendiros nunca conmigo, con nosotros. Alejandro sonrió, su corazón lleno. Somos una familia, Catalina, y siempre lo seremos. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y púrpuras, Alejandro, Catalina y Alba se sentaron juntos en la luz menguante. Habían pasado por mucho más de lo que cualquier familia debería soportar, pero ahora, con el pasado finalmente detrás de ellos, podían mirar hacia el futuro con esperanza. Un nuevo comienzo, una nueva vida juntos.